Pues muy bienvenidos, bienvenidas todos al Museo de la Mujer, centro de difusión de una nueva cultura de igualdad sustantiva entre hombres y mujeres. El día de hoy, verdaderamente, estamos cumpliendo con un ritual muy importante y es un día de celebración porque hoy vamos a llevar a cabo la mesa redonda titulada Forma y mito del México antiguo, en homenaje a esta revisión que Glenda Getche nos ofrece con su exposición. Es para mí un gusto enorme tener esta mesa verdaderamente de lujo, privilegiada, en la que se encuentran el licenciado Carlos Alberto Armeda Sánchez, es presidente de la Fundación Armenia Spitaller y del Centro de Estudios y Divulgación de Arqueología e Historia Mesoamericana. Además, ha sido un acompañante de este museo desde sus orígenes, con una permanente exposición de obra prehispánica. Está con nosotros también, por primera vez, la historiadora y crítica de arte de maestra Elena González, periodista y editorialista, actualmente muy inquieta por las neurociencias, totalmente abocada al tema de la educación en los museos, prestigiada curadora y directora de museos en el estado de Morelos, miembro del ICOM, o sea, el Consejo Internacional de Museos, editorialista y autor. También se encuentra con nosotros el doctor Luis Ignacio Sáenz, maestro en ciencia política y doctor en ciencias políticas y sociales por la Universidad Nacional Autónoma de México, especialista del Centro de Estudios Superiores Navales. También es un honor estar con lo que nos acompaña el doctor Samuel Maínez Champion, violinista y compositor, doctor en estudios mesoamericanos por la UNAM, catedrático e investigador del Centro de Investigaciones y Documentación e Información del Conservatorio Nacional de Música, el CENIDIM. Y por supuesto se encuentra con nosotros la autora de la exposición, la maestra Glenda Getche. En lo personal, soy Graciela Mota, pues miembro de la FEMU, por supuesto, la Federación de Universidad Mexicana de Universitarias, pero también del ICOMOS, del ICOM y, por supuesto, de la Universidad Nacional. Así que es para nosotros un enorme gusto dar la bienvenida y vamos a empezar, pues, a entrar en materia. Déjenme decirles que esta primera presentación a cargo del licenciado Alberto Armeda Sánchez serán breves presentaciones de cada uno. Vamos a estar transmitiendo imágenes de tal manera que todo el mundo pueda irse involucrando en el tema y si nos da tiempo, entramos al 2 que 3 comentarios. Finalmente, el licenciado Armeda, déjenme decirles, no nada más, es presidente de la Fundación Armenia Spitaller y del Centro de Estudios de Divulgación de Arqueología e Historia Mesoamericana, pero también es el pasado presidente de la Sociedad de Defensa del Tesoro Artístico de México. Sobre tanto, es muy bonito que el día de hoy coincidimos 4 miembros de Sodetam en esta mesa. Es un honor, pues, que esté con nosotros, Carlos. Administrador de empresas por la Universidad de las Américas Puebla y diplomado en Comercio Exterior por el Infotec Bancomex. Es el director de la UTI y de Cachiani SACD, miembro del programa del Premio del Edificio Inteligente del Instituto Mexicano del Edificio Inteligente, vicepresidente del sector energía, delegación del Estado Federal, de la Cámara de la Industria de la Construcción, en fin. Es toda una personalidad y te pasamos entonces el micrófono. Muchísimas gracias. Ok, muchísimas gracias por estar con nosotros, Carlos. Muchas gracias a ustedes, a todos los auditores por estar aquí presentes. Fíjense que desde tiempos muy antiguos en mi vida, recuerdo haber visto la estela olmeca, donde está el nombre de perfil, o la Universidad de sus semillas, ¿verdad? Y lo rodea por arriba la serpiente, pero ¿se acuerdan? Bueno, ese motivo ha sido centro de inspiración de muchas obras artísticas importantes. Todos conocemos el Museo de cualquier gran obra de tamaño.
Y Chávez Morado, que es el autor de la columna del patio social y techo del Museo de Antropología, también lo pintó como el regreso de Quetzalcóatl, gran su niño, inspirado en un códice que no es prehispánico, pero que es importante. Pues nada, que siendo Quetzalcóatl un personaje tan importante, déjenme esa por favor, siendo Quetzalcóatl un personaje tan importante, siempre me ha llamado la atención, porque de dónde sacamos una semilla humana de fíjense un día, haciendo una observación astronómica, ni siquiera con un telescopio, con un par de binoculares. Aquí en la Ciudad de México, una noche clara, era febrero, encontré que en el extremo izquierdo de la luna baja el Quetzalcóatl. Ahí lo pueden ver, del lado izquierdo de la esfera. Esto es un dibujo, pero es una ilustración, pero así lo tomé. Busqué la foto y no la encontré. Yo no la tomé, yo creo que estaría en Google y no la encontré. Pero dado las circunstancias de que tanto México como China somos hemisferio norte, es lo mismo en días distintos, ¿no? Y entonces, pues me cayó con mucha impresión haberlo visto y haberlo ligando yo, porque no necesariamente soy real. Pero poco tiempo después, fui a buscar una llave en la casa, abrí un cajón y encontré este objeto chino que yo no conocía. Y le pregunté a mi esposa, ¿qué es esto? Pues a ver, esa lista que me contestó, me dijo, esto es mío, no estoy ordenando. Le dije, oye, sí, pero ¿qué es? Lo comprendo en el cuadro. ¿Qué es? Pues es que yo soy chango en el zodiaco chino. Y entonces, se me ocurrió de inmediato ver, ¿se acuerdan que la gente adulta antiguamente se tuviera lupas así así para ver algo con detalle? Bueno, lo voy a pasar para que lo puedan ver, porque tiene una glifología china que yo no entiendo, jamás lo he limpiado, se ve muy antiguo, es un chango en efecto, en los sobacos se le puede pasar un hilo para traerlo colgado, y cuando Dios quita su luz en las noches, que ya no había nada que hacer en remotos tiempos antiguos, pues entonces lo sirven para ver así. Mira qué guapo está. Entonces, si lo quiere, ¿quién me lo puede tomar para que los vinculen y correr? Muchas gracias. Muy agradecido. Bueno, no pasó mucho tiempo. Yo un día estando en la oficina de un abogado cobrador para una deuda que tenía yo pendiente para hacerme, encontré uno en su mesa. Tiene una vasija con muchas cosillas y ahí hay uno. Es decir, que a lo mejor eran de uso común, ¿no? Porque pues, la gente caminaba, acampaba donde lo tomaba la noche, prendía su fogata, cenaba, y después se tiraban a ver las estrellas, no porque no había televisión. Entonces, le pedí a un arqueólogo en Colombia, digo que trabaja en la fundación, que por favor me escribiera algo para leerles ordenadamente, porque si les sigo platicando no se me acaba la saliva, pero no quiero repetir. Entonces, me voy a permitir dar lectura a 3 cuartillas solamente rápidamente. Y si nos pasa la siguiente para que vean entonces, eso es todo lo que usamos en el museo. Ahí está el jaguar, ahí está la serpiente emplumada, también el sol y la luna, que son contrapuestos. Y Piñachán los definía con mucha claridad. Dice que Quetzalcóatl es sin duda una deidad de origen e identidad complejos debido a la intrincada fusión cultural ocurrida antes y después de la conquista española. De acuerdo al arqueólogo mexicano Román Piñachán, el mito de Quetzalcóatl se originó a partir del culto a la serpiente, nube de lluvia, una antigua divinidad del agua mesoamericana. Las leyendas en torno a la relación entre las serpientes, el agua, la luna y el clima todavía existen en tradición oral de ciertas etnias. Si tomamos estos relatos como punto de partida, podríamos encontrar ciertas similitudes entre los dragones asiáticos y la serpiente emplumada mesoamericana. Aún más, si tomamos esta idea para buscar similitudes sin aventurarnos a decir que se haya tenido algún tipo de contacto,
conocimiento compartido entre estas latitudes de la antigüedad, encontramos que estas narrativas podrían ser relacionadas con la observación del entorno entre las distintas culturas del mundo. Esa conformación tripartita, serpiente, agua, luna, siguiendo los estudios del doctor Alfredo López Sosa y que paz descanse, estaría dentro del catálogo como compuestos complementarios. Esa construcción triádica que diferencia a un ambiente nocturno por la luna, de fertilidad con la serpiente, reforzada con el agua, los opuestos complementarios nos dicen que el cosmos mesoamericano está dividido en un mapa binario. Por un lado el sol y su contraparte la luna, el hombre y la mujer, el calor y el frío, la sangre y la noche, etc. La luna estará relacionada de manera simbólica con la mujer, la fertilidad y todo lo que de ella emana. De ahí culturas mesoamericanas fueron grandes observadores del firmamento. De ahí el mito de la silueta de un poner con la luna, que adquiere veracidad el mito del quinto sol mexica, pero posiblemente ellos hayan encontrado una figura, una serpiente emplumada que dentro del lado del mundo quieren interpretar como otra. Esta pareidad podría ser la base del fundamento del conocimiento mutuo, adquirido de manera empírica y interpretado de distintas maneras según los cánones culturales de cada región. La similitud entre el dragón chino y la serpiente emplumada mesoamericana no solamente es de manera visual e interpretativa, sino también a un nivel de funciones dadas dentro de las respectivas cosmovisiones. Es por esto que la revisión que hoy nos atañe a esta mesa redonda es de suma importancia para la constante construcción de la que necesita el quehacer científico en aras de avanzar de manera constante en la búsqueda del entendimiento y conocimiento sobre las antiguas culturas que poblaron esta y otras partes de nuestro mundo. Puede pasar la siguiente. Gracias. Esa es una obra de José Chávez Morado, que todos sabemos que es el autor del diseño de la columna del impacto de su antropología, y su hermano Jorge fue el fundidor. Para ejemplificar lo anterior, podemos echar mano también del llamado Código del Dragón, una designación instaurada para buscar entender un poco más de la mitología de la cultura llamada madre. En Mesoamérica, los olmecas, fantásticos en cuyas imágenes podemos encontrar rasgos entremezclados de felinos, serpientes y aves, este tipo de y se representan en la mayoría de las ocasiones en hechos motivos a tierra. Regresando al comer del doctor López Austin, este tipo de piedras eran consideradas piedras de agua, mientras que la turquesa se conoce como piedra de fuego, repitiendo la fórmula de adaptación prehispánica a sus mitologías. La figura de la serpiente emplumada podría verse desde otra perspectiva y con otros ojos de un dragón. Esto ha sido objeto de reinterpretaciones plásticas y artísticas de la realidad. Yo quiero felicitar a la maestra por la obra que es la portada de la invitación y darle las gracias a todos. También me faltó decir, querido Carlos, fue vicepresidente durante 18 años, ¿no? Vamos a dar continuidad a la mesa y es un gusto presentarles a la maestra María Elena González López. Ella nace en la Ciudad de México y se dio a conocer como María Elena Noval desde aquellas primeras publicaciones. Licenciada historiadora del arte y periodismo por el Centro de Arte Mexicano y licenciada en periodismo por la Secretaría de Educación Pública, historiadora del arte y periodista, nacida en la Ciudad de México, con una maestría en desarrollo cognitivo por parte de la Universidad Madero de Puebla. Es crítica de arte y editorialista. Hago artículos sobre arte y artistas desde hace 3 décadas de manera ininterrumpida en medios digitales e impresos, interesados sobre todo en la mediación y educación en museos a partir de las relaciones entre estética, arte y neurociencia.
Desde hace 3 décadas ha publicado artículos sobre arte y artistas de manera ininterrumpida en medios digitales e impresos, entre los que destacan su publicación sobre Manuel González Reparte. En octubre del 18 fue nombrada directora general de Museos y Exposiciones de la Secretaría de Turismo y Cultura del Estado de Morelos por el gobierno de Morelos, y pues cargo que desempeñó hasta este 2022 muy exitosamente y afortunadamente para el Estado y para todos nosotros. Y fue invitada a encabezar la Dirección General del Museo Morelense de Arte Contemporáneo Juan Soriano, cargo que desempeñó hasta noviembre del año pasado. Creador y conductor de 3 programas de televisión, Acercarte, Enate y Como Vemos México, producidos y transmitidos por el Instituto Morelense de Radio y Televisión desde el 2016. Pertenece al Seminario de Cultura Mexicana en la Corresponsalía de Cuernavaca desde el 2022 y al Consejo Internacional de los Museos de la UNESCO. Su intervención lleva por título Nombrar la historia del arte. ¿Se vale decir neomexicanismo? Muchas gracias. Es un honor para mí participar en esta mesa tan importante y me parece muy bien que hayamos empezado, querida Graciela, con el asunto del análisis de los simbolismos en el arte, ¿verdad? Porque entonces ahora me voy a tratar de explicar cómo un artista se nutre de los símbolos en el arte mexicano y cómo crear una obra de sabor personal, pero además cómo nosotros desde el ámbito de la percepción que tiene que ver con nuestros 5 sentidos, cómo nosotros elaboramos este sistema figurativo que vemos aquí a nuestra izquierda, que es el positivo, y cómo lo elaboramos para decir si se trata de una influencia, una apropiación, un comentario sobre la obra, una paráfrasis, si está haciendo copias, ¿qué está haciendo con este sistema de símbolos? Vamos a tratar de mencionarlo. Entonces voy a analizar, según sus palabras, por una entrevista que le hicieron en Canal 6, su propio proceso creativo. En sus palabras, es una recopilación de frases de su entrevista. Dice, mi vida gira en torno a imágenes. Las técnicas son importantes. Uno se da cuenta de lo que han hecho los grandes, fíjense cómo van grande, de la obra de la vida. La escultura nos ofrece la posibilidad de observarla por todos lados. A veces uno trae una pieza en la mente durante años. México es un semillero de artistas y tenemos un potencial enorme que hay que aprovechar. Desde nuestras raíces, tenemos que sentirnos orgullosos. Cuando la pieza cobra vida, una se vuelve espectacular. Doy gracias por haberme hecho un instrumento de expresión. Fusiono elementos prehispánicos con occidentales. Esto es el. Entonces yo contestaría, prolífica creadora. La obra figurativa de la maestra de egipcia resignifica y le vitaliza formas reconocidas como el proceso. Su pintura y escultura da paso a un cuerpo de obra no exenta de la búsqueda de cierto clasicismo en el manejo de la vida humana. Si tuviéramos que hablar de estilos, acudiríamos a los estudiosos de la posmodernidad, tan propensos a hablar del historicismo que nos caracteriza, pues su trabajo deriva en el caso del que nos ocuparemos en la realización de valiosos homenajes a la historia del arte mexicano. Pero vamos. En todo caso, mis preguntas de investigación fueron, ¿qué es una revisión y qué posibilidades hay de representar las formas del México? Vamos a ver. Entonces, desde una perspectiva cognitivista, partamos del hecho de que contamos con varios tipos de memoria. Contamos con la memoria declarativa o explícita, la memoria no declarativa o implícita, que es esa que nos permite hacer las cosas, pero no estamos diciendo, yo así manejo la bicicleta y yo así me llevo la buscada. Contamos con la memoria a largo plazo, la memoria semántica, la memoria procedimental y la memoria episódica. Y vinculada con esta memoria episódica está una complejidad hacia el sistema de representación perceptual. Entonces, vamos a la 2. Las preguntas ¿qué, quién, para qué? Son preguntas que le sirven a nuestro cerebro para relacionarnos con el mundo, para relacionarnos con la realidad.
Desde un punto de vista fenomenológico, podríamos hablar de cada una de estas variantes, pero de lo que vamos a ocuparnos es de cómo, porque el cerebro y la historia del arte establecen asociaciones de ellas, empleando este sistema de representación perceptual. La referencia que está abajo nos lleva a un texto de una revista americana muy interesante que nos habla de cómo en el hipocampo guardamos las imágenes de todo lo que nos entra a través de los sentidos. Y entonces estos señores de este artículo, Nawabonge y Eichenbaum, se refieren a la manera en la que el cerebro codifica la memoria de acuerdo con el estímulo, a partir de nuestras experiencias anteriores. ¿Por qué digo nuestras experiencias anteriores? Porque conocemos el mundo simbólico, vivimos en México, tenemos acceso en el Museo de Antropología a muchísimas figuraciones. Estos estímulos van grabándose en nuestro cerebro y entonces van a formar el campo de ideas sobre el cual vamos a reconocer las esculturas y a codificarlos, vamos a ver cómo. Entonces, resulta que en esta categoría entra, por supuesto, la visión pesimista y optimista de los artistas. De acuerdo a este mundo simbólico que los nutre, de acuerdo a su visión pesimista, optimista, idealizada o fatal que tiene el artista, vamos a ver cómo va a ir codificando, cómo va a ir formando su estilo. Su memoria emocional y subjetividad conforman su estilo personal de expresión. ¿Pero qué tipo de expresión? Vamos a la 3. Bueno, cuando hablamos del creador, cuando hablamos de la maestra Hetzer, de los artistas, nos interesa su expresión plástica. Pero nosotros como espectadores vamos a ocuparnos de la función discursiva para describir lo que percibimos. Como hemos dicho, independientemente de nuestra formación y cultura, hacemos comparaciones en milisegundos. Pensamos, esto se parece a aquello. Lo interesante para el caso peruano comienza con la exploración de lenguajes personales y colectivos de la historia del arte. Vale la pena recordar, y aquí viene la pregunta importante, lo que Nelson Goodman dice en su influyente libro que se llama Languages of Art, publicado en 1960. Porque él analizó el arte como un conjunto de elementos simbólicos, señalando que la pregunta básica que nos debemos hacer no es qué es arte, sino cuándo es arte, cuando un símbolo se convierte, sugiriendo que este no depende de las propiedades inherentes al objeto, sino a la manera en que este está representado, representado, tratando de entender por qué y cómo nos conmueve. Todo inventor, diría Vygotsky, vamos a un autor que te interesa mucho, ¿verdad? Todo inventor, esto es un homenaje para ti, todo inventor, diría Vygotsky, por genial que sea, es siempre producto de su época y de su ambiente. La obra creadora constituye un proceso histórico consecutivo, donde cada nueva forma se apoya en las precedentes. Estamos escribiendo la historia del arte. La historia del arte es un conjunto de marcas concatenados. Nunca hay nada de nuevo bajo el sol, digamos, ¿no? Siempre cada figuración tiene un inicio. Y entonces cuando Vygotsky cita a Vygotsky en su libro sobre el imaginario infantil, dice, no existen los inventos individuales en el estricto sentido de la palabra, pues en todos ellos queda siempre un resto de colaboración anónima. Por eso él habla del coeficiente social. Por su parte, Martin Scott, interesado en las relaciones entre estética y percepción, que es el tema que me encanta, el tema de percepción, se pregunta por qué evoluciona esta habilidad cognitiva. ¿Por qué nos gustan ciertas piezas y las distinguimos, por ejemplo, en este caso de las artesanías? ¿Por qué decimos son obras de arte y no son artesanías? A pesar de que estén codificadas bajo o sobre un mundo que ya tenemos conocemos. ¿Por qué no nos conformamos en ser parecidos y por qué las valoramos? Entonces vamos a la 4. Vamos a hablar de la producción de narrativas culturales. Escribió Naum Graham. A menudo la gente espera que una pintura le hable de modo no visual, preferiblemente en palabras. Si una pintura o una escultura necesita el complemento y la explicación de palabras, es que o bien no ha cumplido plenamente su función, o bien el público no sabe leer. Pero sorpresa, eso decimos que estamos en el arte totalmente decimos, es que la obra habla, se lo cuente, pero no. Resulta que contamos
En nuestro cerebrito venimos equipados con una función maravillosa que se llama pensamiento crítico, que según Benjamin Bloom, la taxonomía de Bloom, ¿verdad?, incluye estos pasos que se llaman recordar, entender, aplicar, analizar, evaluar y creer. Estas funciones ejecutivas aumentan la calidad con educación estética. De manera que vamos a evaluar, analizar, aplicar, recordar figuraciones, figuras o símbolos, mientras más educación estética tengamos, y por lo tanto un mejor discurso podamos producir. O sea, la evidencia muestra que si bien la educación actual exige poco más que el pensamiento convergente, el contacto con exposiciones puede ayudar a aumentar la complejidad de la percepción. Un estudio de más de 3.800 estudiantes en Arkansas comprobó que los alumnos que participaron en programas de artes tenían unas mejores capacidades de pensamiento crítico que los compañeros que no participaron en una diferencia. Por eso, pues entonces vamos nosotros todos aquí a diferenciar. Vamos a las 5. Entre las categorías disponibles que tenemos para hablar de la maestra Elena Teixeira, porque ya estamos todos de acuerdo en que tiene que ver con el arte prehispánico, con la historia del arte mexicano y con un sistema codificado de símbolos que todos sabemos reconocer. Pero entonces, entre las categorías que tenemos a nuestra disposición, propuesta por la historia del arte, entendemos que hay la posibilidad de la copia, la posibilidad de la falsificación, la posibilidad de las influencias, o las paráfrasis y las citas, los comentarios, las apropiaciones están tan de moda. Los artistas muy jovencitos hablan de apropiaciones que hoy día, el otro día podemos hablar sobre este interesante tema, o los homenajes, ¿no? Sobre alguno de estos capítulos vamos a centrar lo que estamos viendo. Y estas categorías resulta que se valoran por la complejidad y además dependen de la destreza técnica del creador, de la originalidad de su abordaje plástico. En suma, de la manera en la que va a resolver ese gran problema que es la creación del estilo. Entonces, los gráficos que tenemos aquí lo explican muy claramente. Yo creo que lo que realiza la maestra no es una copia, por eso puse aquí una copia, no es una copia, no es una simple influencia, no es un comentario, no es una paráfrasis o una cita del arte prehispánico. Lo que está haciendo es un consistente homenaje. Y yo también me acordé hablando de los homenajes que han hecho los grandes artistas en la historia del arte en México. Y ahora estoy pensando en los artistas del muralismo, un enfoque que propuso Adolfo Béz-Mogat a principios del siglo, por ahí de los años 20, Adolfo Béz-Mogat hablaba de un sistema de líneas, que eran 7 líneas las básicas, que eran universales, que no había que encimarlas, y que esas líneas influían por Manuel Gardner. Estas líneas crean un método de dibujo que se enseñaba en las escuelas de pintura al aire libre. Ella decía, para pintar estilo mexicano, hay que apropiarnos de estas 7 líneas y trabajar con ellas, y seguro nos va a salir un estilo mexicano. Yo no sé si tú has tomado en consideración el método de dibujo de Adolfo Béz-Mogat, pero podría ser una manera de entender cómo reconocemos lo mexicano en tu obra. Entonces, vamos a las 6. Aquí tenemos unas piezas de la maestra Elena Teixeira, sacadas de tu parte, tomadas de ese página. Y entonces, hablando del ecosistema del arte, el otro día escuché a una historiadora del arte definir a los creadores como artistas de mercado, o sea, decoradores, y artistas que exploran, que se atreven al viaje interior y que entonces producen un estilo interesante. Vygotsky otra vez diría que existe una diferencia entre la pura imaginación subjetiva y el enfoque racional de los procesos. Dicho con otras palabras, entre la razón inestable y la razón estable. Decía él que a partir de la adolescencia y más en el adulto, la literatura, hoy diríamos las narrativas culturales, Netflix y todo lo que vemos, todo lo que consumimos, nos influyen para los discursos de nuestra causa. Y estos
sumados a la función imaginativa del artista, se ven estimulados por vivencias subjetivas y el abundamiento en la vida íntima del creador. Esa serie de elementos súbita y íntima, lo que lo nutren a las narrativas para dar como resultado lo que Medir Shapiro también estableció hace muchos años, que se llama estilo personal. Yuval Noah Harari explica de manera elocuente cómo el gusto por los productos culturales codificados como artísticos nos llevan a percibir y entender los objetos expuestos en museos como elementos de una facultad discursiva en continuo crecimiento. Y esta facultad discursiva puede propiciar momentos de especial florecimiento. En la pantalla están viendo Chuck Moll, Bronce a la cera perdida. Un personaje, fíjense bien, que nos habla, que abandona de inmediato la referencia formal para convertirse en un ser animal. Su cuerpo se tuerce, su cara se ladea, tiene expresión humana. No es una máscara. Los faltantes de su cuerpo los llenamos con lo que conocemos del propio. Sus manos son elocuentes. El personaje genera música. Siresh es ya una operación creadora que exige un esfuerzo, como dijo Henri Matisse. Propongo yo calificar a esta pieza como una aportación significativa de la muestra. Sobre Serpiente de Pedregal del Caño, quiero leerles un fragmento de un poema de Rui Bonifacio sobre la obra de Ángela Gurría, que para mi gusto tiene ciertos puntos de contacto con la muestra. Y entonces dice: los fuegos del cincel golpean dóciles a ritmos primordiales, centellas de música, obedecen al orden radiante que gobierna. Ella los engendra, la conduce. Santa sus manos en los músculos, aquietados del cielo inmóvil, indagan el nombre de la piedra en la entraña que lo deja, y sube el placer para sus pies. Pues no es la quilla del naufragio, no el peñasco lastimado a punto del quebrantamiento irremediable, ni el gemido que, en sus bordes, la hace detener las manos compasivas. Sí, la materia invisible que va desnudando paulatina los oleajes del colegio, sin la sumisión afortunada, sin peligro de error, al centro de eternos impulsos de la vida. Está hablando de un proceso creativo. ¿Qué decir de los bronces de Escudo Nacional y México en movimiento? Vamos a decir. Bueno, me parece esta detrás la pieza. Me parece que las piezas van mucho más allá de la constancia perceptiva. ¿Qué es la constancia perceptiva en términos de desarrollo cognitivo? La constancia perceptiva es el fenómeno que nos permite identificar las propiedades permanentes o esenciales de los objetos, aunque estos se mueven. Es decir, si yo volteo el rostro, si lo hago, lo que sea, nuestro cerebro a veces no es la misma cara, a pesar de que ya solamente se me vea la parte de arriba o me vea de espaldas, ¿no? Bueno, este sistema de constancia perceptiva nos hace reconocer fenómenos esenciales. Y escribió Santiago Ramón y Cajal, padre de las neurociencias, que toda obra grande es el resultado de una gran pasión puesta al servicio de una vida. Y la idea sería esa constancia perceptiva, ¿no? La serpiente es un... Aquí la idea mítica, que es la serpiente emplumada, va a adquirir un movimiento en ambas piezas. El detalle que les da cuerpo y realidad. La fuerza y la tensión de los cuerpos de las bestias, así como la capacidad con la que sujetan la tierra, las eleva a categorías de figuras míticas, de símbolos imperecederos. Sin duda, se trata de bronces animados, de ondulantes homenajes a nuestra historia nacional. Voy a concluir diciendo que las neurociencias se preguntan por las bases de la creatividad que supone avanzar hacia terrenos nunca antes explorados. Joy Paul Guilford fracasó al intentar medir los grados de creatividad en los sujetos con sus pruebas psicométricas en aquel momento.
Pero gracias a Dios mostró que el arte contribuye a mantener nuestro cerebro ilusionado y activo. Por otro lado, tenemos que decir que los museos son espacios de alta densidad simbólica en los que se dan registros identitarios no fijos. Y que este tipo de encuentros, este de nosotros con ustedes aquí, fortalece la nueva definición de museo, esa que con insistencia menciona que durante los recorridos hoy aprendemos y tenemos que generar procesos metacognitivos, pensarnos pensando, pensarnos sintiendo. Finalmente, les comparto que está comprobado que la metacognición y la producción discursiva generadas mientras miramos genera bienestar. Espero que así sea esta tarde para ustedes. Ojalá que el milagro de la creatividad humana y el intento de explicación sobre cómo funciona nuestro sistema perceptivo emocional siembren ustedes la semilla de la felicidad. Muchas gracias. Qué bonita mesa. Bueno, limón, tenemos un verbo que se llama tiempo y vamos sobre él. Me permito presentar y darle la palabra al doctor Luis Ignacio Sáenz Chávez. Déjenme decirles que él, además de ser licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública, además de maestro y doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y ha publicado pues, muchísimos libros, artículos en diversas revistas. Ha tenido una larga carrera administrativa, yo diría que larga y brillante carrera administrativa. Entre otros nombramientos, pues destaca el coordinador general de difusión cultural de la Universidad Autónoma Metropolitana, así como secretario administrativo de Lina Bahía Feria, y finalmente asesor de la subsecretaría de la Función Pública. Tienes la palabra, con todo gusto, bienvenido. Gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos por venir. Creo que la ocasión lo merita y tenemos aquí una obra que hace las veces de invitación a la reflexión. Y me parece que lo que ha dicho Carlos y lo que ha dicho Elena es muy pertinente desde miradas distintas, pero que como bien citaba López Austin Carlos, son opuestos complementarios y opuestos complementarios que siempre están en movimiento, que es lo que habría que insistir en el caso latinoamericano, en el caso mexicano, que no son opuestos estáticos, son, digamos, momentos y fases de un continuo que se están renovando sistemáticamente. Es decir, la muerte no es la muerte, es una fase de la vida, es una transformación metacósmica o metafísica de este tipo de presencia en el cosmos, el infracosmos o la corteza terrestre. Y esto es un poco lo que vemos aquí. No podemos suponer que lo que estamos haciendo es una revisión del México antiguo en sus formas y en sus mitos, porque eso no existe. Lo que existe es una reconstrucción conjetural permanente de lo que entendemos son las formas y los mitos del México antiguo. Porque nosotros conocemos más un imaginario de lo que es el pasado de los mexicanos de la lejanía, gracias, por ejemplo, a los códices. Y los códices, permítanme decirles, no son indígenas, los códices todos son virreinales. Los documentos pictográficos indígenas son amorfos, son otra cosa, y no tienen nada que ver, son solamente 15 que están regados por el planeta, no tienen nada que ver con las decenas y decenas de documentos virreinales, que ya es una criba, que ya es un filtro, a veces atroz, a veces afortunado, de cómo concebimos ese pasado luminoso, que también lo queremos interpretar unitariamente, que son progresividad en grados. No existe un México antiguo, existen 60 y tantas naciones en el México prehispánico, y que ese tema hoy día. Por algo hay 64 lenguas indígenas y cada una nos remite a una cosmovisión propia, a una idea de territorio, a una idea de ocupación del mundo, de contacto con la naturaleza, etc. De modo tal que es muy difícil establecer linderos y establecer fronteras en qué es el pasado.
Entonces, vivimos, digamos, en la geografía de la ilusión. Y lo que hace la maestra Hedge es convidarnos su ilusión. Una ilusión que es mirada, pensada, ilustrada, pero que es una mirada personal de un artista, de una creadora, que es tan valiosa como el punto de vista de Adolfo López Otti, o de quienes ustedes tengan en mente en relación con la interpretación de la glífica, la pictografía, la jeroglífica de los antiguos mexicanos en su absoluta diversidad. En este caso, por ejemplo, la propia idea de la serpiente entra en colisión con cuál es el imaginario propio de los conquistadores españoles, que tampoco son, digamos, miembros de contingentes unitarios. Es un sinfín de miradas, digamos, que nos llega buena parte del Mediterráneo, en parte en su versión hispánica, y con una serie de gentes brutales. Si recuerdan ustedes, los 12 primeros hermanos de María en común llegan aquí a esa pretensión de la evangelización, son nombrados directamente por Carlos V, y ahí no hay españoles. Hay una suerte muy inteligente de desconfianza, de traer a quienes no están metidos en la lógica de la reconquista. Pues vienen daneses, alemanes, italianos, vienen todo. Pero no hay esta idea, digamos, tan mezquina de la propia Inquisición española. Esto nos habla de que los españoles no son españoles. Carlos V, a Dios gracias, es de Gante, ¿no? Ya su hijo, Felipe II, pues sí, ya está animal, nació en Valladolid. Pero Carlos V es otra vez, pues tiene una visión muchísimo más dinámica y más elástica. Entonces, esta idea de la serpiente, que para nosotros es tan enriquecedor y tan nutriente como es el guardián de la perla, en el caso del dragón chino, no tiene nada que ver como la ven los españoles, como la ve el judeocristianismo, ¿no? Cómo se ve el tema en el Bereshit, ¿no? Lo que es el antecedente de la Torá y el Tanakh del libro del Génesis, no tiene nada que ver. Nosotros, la serpiente es protectora. La serpiente no es un elemento que de ninguna manera va a consumir ni va a agredir un águila mexicana en el islote señalado para que ahí se establezcan los mexicas después de una larga peregrinación. Esa es una invención de Fray Diego Durán. Lo que pinta nuestro amigo Paco Gorman y todos los duralistas, Rivera, el escapinate del Palacio Nacional y todos, es el ángel chinol, que son otros opuestos complementarios de ríos, de fuego y de llamas de agua que colisionan y que son un elemento vivificante, el fundamental de la filosofía. Si lo ven, pues, esa maravilla que son los mosaicos de O'Gorman en piedras recolectadas por todo el territorio nacional de la Biblioteca Central y Ciudad Universitaria, pues verán que ahí no hay serpiente. No hay serpiente en ningún trabajo de Diego Rivera. Entonces también eso hay que aclararlo. Porque la serpiente, sobre todo como encarnación de la tentación, el mal, el pecado, pues esa es una invención religiosa, cristiana, muy posterior y que viene a, por un lado, ensombrecer y por otro lado, a empobrecer la enorme riqueza filosófica conceptual del México prehispánico en su diversidad, insisto, que son muchos Méxicos y que son muchas filosofías. Lo que hace la maestra Hedge es trasladarnos a un viaje ficticio del pasado, ¿no? Donde ella hace las veces de un magnífico y generoso lazarillo que nos permite ir atisbando qué es el Chaco, que como ustedes saben, ni siquiera los antiguos mexicanos, en este caso los mayas, les llamaban así. Esa es una invención muy posterior de cómo viajeros europeos le van a poner ese nombre. Entonces, buena parte de las cosas que decimos no tienen que ver con cómo los designaban en el pasado y en cada una de sus vidas. Tan solo pensemos en la designación de los pueblos indígenas. Y nosotros decimos los tarahumaras. Los tarahumaras, la mente informales no existen. Eso existe en la mente de los mexicas.
Los tahuamanes son ranamitas. Y así es con todos. Los tocolabales no son tocolabales, son hijos de la palabra de Dios. ¿Por qué son nombrados así? Porque los mexicas en su expansión imperial y colonial, bueno, pues van haciéndose de las almas y de la conciencia de todas estas diversidades. A grado tal que los mexicas van a heredar un vicio magnífico que ya tienen los teotihuacanos, que es en esa ciudad que tampoco sabemos cómo se llama, porque la denominación de Teotihuacán es una denominación tardía de los propios aztecas. Lo que sí sabemos es que es una metrópoli abierta, donde hay un barrio zapoteca, hay un barrio maya, hay un barrio azteca. Es una ciudad pluralísima. ¿Qué ocurre con las deidades que rigen las devociones y las conciencias de estos seres provenientes de tan rica geografía? Ocurre que son dioses vencidos, son dioses capturados, que se levantan de Teotihuacán por primera vez que sepamos el templo de los dioses cautivos, donde con tristeza los herederos de estas deidades y de estas etnias, de estos pueblos y naciones, tienen que ir a rezarle a su Dios, postrado ante los dominadores. De modo pues que esta idea de que hay un pasado unitario, glorioso y luminoso, que somos géneros, pues eso no existe, salvo nuestra imaginación de vida. Lo que enfrentan los españoles cuando llegan a estas tierras, españoles y compañía, bueno, es una cosa completamente distinta, es una diversidad, donde los zapotecas o los toltecas ven a los españoles tan extranjeros como ven a los mexicanos. Los tlaxcaltecas no ven por ninguna empatía, pueden ver a los mexicanos. Nosotros, de la guerra civil, que es la única etiqueta cortesana que reconoce, así de violentos y salvajes hemos sido. Nosotros hablamos como si estos fueran acuerdos realmente perfectos, ¿no? Ahí es la proporcionalidad de los dominios. Entonces, bueno, los 3 cholultecas apenas valían por un mexica y así se los intercambiaron en la lógica de los animales. En fin, con todo esto lo que les quiero decir es que no tenemos evidencias arqueológicas y antropológicas suficientes para aseverar con certeza qué es ese México antiguo en su diversidad. Lo que tenemos son aproximaciones, lecturas, hipótesis, y tenemos también fórmulas no forzosamente críticas de reconocimiento de ese pasado en permanente construcción. Por ejemplo, si ustedes leen a los cronistas, y eso incluye a Sagún y su mirada de informantes de la élite vencida, que son texcocanos y que son de Tlatelolco, así de Escapo Santo. No hay de ningún otro grupo indígena en los informantes de Sagún. Nosotros tenemos una visión del mundo que no forzosamente se complementa con otras visiones del mundo. Pero yo les diría, todos hablan de esta lógica de la violencia, de los zompantes, los muros de calaveras, las empanizadas de cráneos. Y jamás hemos encontrado evidencia biológica en Tlatelolco o en Tenochtitlan de un zompante. No existe. Existe en la geografía de la literatura. Pues que es evidente, de decenas de miles de sacrificados y demás, entonces hemos inventado una leyenda negra o no, según nos situemos en relación con el acontecimiento. Yo quiero decirle que tan cercano como hace 6 meses, apenas en el número 24 de la calle de Guatemala, en los fondos del subsuelo de un palacio de mediados del siglo XIX, que tiene 3 números oficiales y 3 productos. Apenas ahí se ha encontrado por primera vez un elemento arqueológico cierto del Huey Zompantli. Todos los cronistas, todos hablan de 7 Zompantli entre Tlatelolco y Tenochtitlan, y jamás habíamos encontrado una prueba que así es. Jamás. Habíamos encontrado algunas osamentas regadas por un sentido devocional y de consagración de levantamiento y apertura de edificios en el México antiguo, pero nada más. No hablábamos de miles. Y sin embargo, hoy ya tenemos digamos,
el polo norte del Huizopacho y del Zompantli principal. No está abierto al público, pero ya en la, digamos, en la propia calle de Guatemala, en la reja del ábside de catedral, ella puede ver fotografías de lo que se encontró en un pueblo que es absolutamente inquietante y absolutamente fantástico. Ya hay identificados y estabilizados 4.000 cráneos. Ya están ahí las torres circulares que en los extremos de estas paisadas describen a perfección el menos leído y el leído más mal, que es Andrés de Tapia de los cronistas, ¿no? Donde con toda claridad se nos habla de estas torres cilíndricas que albergaban hasta 15.000 cráneos y que entre estos polos se encontraban 5 palizadas en 70 metros de largo con postes cada 80 centímetros con, digamos, con 5 niveles de fabricación de cráneos. Y donde entonces ya nos parece que Bernal Díaz del Castillo, que Fray Bernardino Salud, no son tan literales y tan delirantes, sino que sí hay algo de realidad. Pero insisto, necesitamos tener más evidencias arqueológicas, más evidencias antropológicas, conocer más y mejor las fuentes para que podamos tener una idea prístina de esa diversidad, de esa enloquecedora pluralidad de nuestro pasado, que en la medida en que lo conociéramos mejor nos nutriría más, nos sentiríamos realmente orgullosos y no existiríamos en que hay unos españoles que nos deben de rendir cuentos, que nos deben de pedir disculpas cuando no tienen nada que ver con ellos, ¿no? Estos son unos inútiles y horribles borbones, y aquellos eran unos cabrones, eran unos luminosos absurdos, que eran otra cosa completamente. Entonces, no hay México vencido con muchos Méxicos, y hay muchos indios que se levantan victoriosos en la noche de la conquista. Entonces, tenemos que aprender a ver las cosas con mayor relajamiento, con mayor riqueza espiritual. Y me parece que nos hace un buen favor este lazarillo luminoso, que es la maestra Glenda Hesler, con su propuesta del México neoprehispánico, para que nos adentremos en estas riquezas, en estas sutilezas de nuestro pasado. Muchas gracias, muchas gracias. Oigan, estoy verdaderamente emocionada, pero todavía no me toca hablar de mí. Voy a presentar a mi queridísima amiga desde niñas, la doctora Graciela Mota, señorita, que les la queremos y desde tanto tiempo atrás. Que bueno, ella es doctora en filosofía y maestra en psicología social por la UNAM. Es académica desde 1979, distinguida con la medalla de mérito universitario por sus 40 años en la UNAM, aunque estábamos platicando que son mucho más que 40 años, porque ella empezó a dar clases casi desde que nació. Así que le doy un poquito más. Coordina el programa universitario de patrimonio cívico-cultural y combate a la pobreza de la UNAM, que se llama MEC Edupaz. La investigación, ¿dónde se encuentra el espíritu del lugar? Y la revista interdisciplinaria de investigación científica en la UNAM sobre patrimonio, con el enfoque de la economía cultural y educación para la paz, con la que celebra en este 2020, 23, su aniversario 12º. ¡Wow! Merecedora de varios reconocimientos nacionales, 2 de ellos a nivel nacional en este año, como especialista internacional de COMOS, organismo A de la UNESCO, forma parte de 2 grupos de trabajo y de un comité científico internacional, así como de 5 comités científicos nacionales en el capítulo mexicano, del que fue presidenta del 2015 al 2018. Es miembro activo del Consejo para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural de la Ciudad de México y del Consejo Nacional de Monumentos Históricos de Lina, que eso fue durante del 2015 al 18, y actualmente es miembro del Consejo de Cultura de la Alcaldía de Álvaro Obregón en la Ciudad de México. Del total de 31, actualmente participa en 15 sociedades especializadas. Destaca su pertenencia al Consejo Internacional de los Museos de la UNESCO. También es parte de la FEMU y a la sociedad, parte de la Sociedad Defensora del Tesoro Artístico de México.
Como líder del proyecto de investigación PRONAFE CONACYT 2022, es la coordinadora principal junto con la Asociación Mexicana de Humanistas y la Flaxo México de la publicación internacional, que son 2 tomos titulada Es tiempo de patrimonio, rumbo a una nueva visión, gestión, gobernanza y políticas públicas. Además, la doctora Mota es la actual representante de la FEMU para el Puente Cultural de Habla Hispana. Así que, mi querida Chelita, el micrófono es tuyo. Muchísimas gracias. Estoy realmente muy feliz. No, muy buenas tardes. Pues ahora me toca y voy a tratar de leer rápido porque es importante retomar esta invitación fantástica que nos hacen ese maravilloso filósofo filólogo maldito que nos invita para no morir ante las verdades de la racionalidad científica, pues inventemos las mentiras. Es muy importante partir así, puesto que de lo que se trata el día de hoy es hablar de los mitos y de los ritos. ¿Y qué son los mitos? Sino interpretaciones de hechos. Y siempre, nos lo dice Elena perfectamente, hay que estar haciendo reinterpretaciones, revisiones, resentidas, porque uno así es, uno siempre está haciendo de diferentes formas. Por eso, el ritual de la forma artística que responde al llamado de la presente exposición hace del camino del arte y de sus lenguajes plásticos, dramáticos, poéticos, literarios y musicales un acceso que nos permite adentrarnos en esa morada que evita perdernos como si fuéramos a un puñado de arena, porque sobre todo nos permite rehacernos, realizarnos, eso es la experiencia estética, junto con la forma de la obra artística que mediante su discurso escultórico apela al mito. El rito que hoy nos reúne en efecto es el que hace de la despedida de esta fantástica exposición de Glenda también un inicio, porque para que algo nazca, algo tiene que morir. Y esto es en sí mismo un llamado y una provocación. Por eso, en cada una de las muestras escultóricas de esta exposición, queda vislumbrada la fuerza de los elementos prehispánicos, novohispanos y modernos actuales. Todos bajo esta especie de reinterpretación neoconceptual, dinámico y simbolista de los símbolos. Se me hace fantástico, es una provocación llena de movimiento, llena de alardes en las cuales eso que parece estático, que es la materia con la que están elaboradas, se torna movimiento y sobre todo ideas. Por eso, cada uno nos hace, nos apela a esos valores que emergen en años, que se reiteran como un llamado primigenio, a lo simbólico, a eso que subyace en nuestra sangre, en nuestro lenguaje y en nuestra piel, y que podríamos decir que es la mexicanidad. Pero dentro de esto, que han sido muchos discursos e interpretaciones, no son las interpretaciones, son los símbolos los que nos portan una mirada del mundo. Aquella que errante en busca de nueva forma y sobre todo de una nueva mirada, permite autorizarse desde sí misma la entonación de su propia voz, porque cada una canta, no nos habla, nos grita, nos convoca a que nos diga, por ejemplo, cuál sería este tema que, como dijera Jung Chul Han, los ritos son aquellas acciones que nos permiten comunicar las cosas que actualmente vivimos. Porque finalmente, en esta alienación de sociedad hablada, nos permite ser portadores de nuestra propia voz y de sentirnos como en casa. Por eso, el objeto de recuperar la memoria escindida en una serie de relatos que se contraponen y que nos apelan a las emociones más ordinarias y más vulgares. Podríamos decir que también constituyen un acto de homenaje y veneración de la vez. Por eso, revisar la forma y el mito que nos dice Glenda reitera la importancia de hacer vigente esa forma superior que apela a la espiritualidad de un pasado sagrado, que ya no es, pero que nos impone en el presente respeto. ¿Por qué? Porque
con su incertidumbre, también nos abre miradas en la que acontece el futuro común. Por eso nos dice Mercedes, el mito es esta secuencia de hechos humanos y no humanos. Comparece como esa historia sagrada y paradigma fundacional que pone manifiesto el tiempo prestigioso de los orígenes, de los comienzos, no anecdóticos, sino originarios, como estamos cada uno de nosotros mismos. Desde ahí antecede y cobija, reitera y rectifica el sentido de la coexistencia de todo lo que se nota. Por eso, somos nosotros esos portadores vivos de la cultura fundacional del maíz, que incorporen ese ritual, ese elemento intrínseco que traemos, aunque ya nada más estamos en la selva de asfalto. El elemento de integración de la cultura y de la naturaleza, expresado siempre como un tránsito permanente de la dualidad, de la vida y de la muerte, de todo lo que se va a originar a partir de un centro. Y ese centro es lo que nos da sentido, historia, poesía, escultura y forma. Por ese centro es entonces que su símbolo acontece. ¿De cuál centro estamos hablando entonces? Pues es el centro que nos da fuerza a la obra mexicana, que desde inicios del siglo XX y a consecuencia del enorme llamado del doctor Ati para por fin aprender a pintar como se nos da la gana desde México, y aquí vaya que nos acompañan verdaderamente importantes pintores también. Es increíble, pintoras, escultores, y ahorita yo voy a decir también que nos acompañan, pero lo que es importante es cómo todo esto empieza a hablar desde nosotros mismos, adquirir voz dentro de una sociedad hablada para volverse hablante. Por eso nos dice Leopoldina, cuando nos dice que nuestra cultura es tardía y distinta, también nos dice, pero es creativa y muy atractiva. ¿Por qué no inventar mito como el que estamos presenciando? Si como antaño el principio del equilibrio entre el aspecto espiritual y material del mundo y de la vida constituyó la manifestación de conocimiento que se encarna a través de esa batalla florida, pero entendemos qué tipo de batalla también. Esa batalla que, por ejemplo, en la tradición occidental es ese polemos heraclitiano de Occidente con el que se sostiene la obra. En Mesoamérica, la fuerza de la batalla que sostiene las armas de esa muerte florecida por excelencia son la flor y el canto, como metáfora que aluden al flor, que es la belleza, y el canto, que es la sabiduría. Y porque ambos integran la unidad de la forma que culmina en el símbolo que retorna y reitera lo más original y contemporáneo de la vida de nosotros mismos, en este nivel, la propuesta de esta exposición funde el signo con el símbolo, en la forma que relata los contornos metafóricos que Glenda Heckscher impone a la más pura significación del origen. El origen hecho materia. Aquella en la que se condensan en un dualismo perenne, traducido en razón y sensibilidad, voluntad y destino, intelecto y espíritu. Pero sobre todo, la herencia de dos y múltiples costados consanguíneos, cuya inevitable causa de luces y sombras mestizas nos dieron y nos siguen dando lugar y significado a ese tiempo que somos como movimiento. En su renovación, claro que está simbolizado Quetzalcóatl, y por eso los símbolos patrios, y por eso las escamas, y por eso ese elemento material que hace del Quetzal la dinámica de la vida, lo espiritual, y en el Cóatl el permanente retorno de la naturaleza que en lo material se traduce en alimentos diarios. Por eso Glenda captura la vigencia infinita del movimiento de Olinto Nativo, que aquí lo tenemos, que junto con Quetzalcóatl van a derramar su sangre para dar origen a esos huesos de la vida que van a lograr que el sol y la tierra nunca mueran, pero también la única manera de preservar ese quinto sol es justamente alumbrando a esa luna guerrera azteca, que se va a volver entonces un homenaje a esos soberbios constructores toltecas que buscaron por diferentes caminos el arte de la armonía llamado quintos. Precisamente entonces, porque en la antigüedad
tanto en Mesoamérica como en Occidente, todo lo que es equilibrado y armónico se considera bello. Yo iba a hablar de Coyolxauhqui, pero no importa. Coyolxauhqui es esa maravillosa luna que resplandece y alumbra a todos sus hermanos que son las estrellas, pero no nada más nos alumbra, no hay que ver con ojos, nos da la inspiración de la metáfora, de la poesía y del arte. Y vaya que en esta casa de divulgación feminista y de la mujer y de la cultura de la mujer, precisamente eso, que se libra como el equilibrado, que se libra como la batalla por lo armónico y por lo bello, y que equivale a esta concepción arquetípica clásica, griega sobre todo, en la cual se va transformando la forma estética del arquetipo, luego vendrá la tradición judio-cristiana, la búsqueda de la divina proporción, y que llegan a la modernidad hecha cuerpo, muerte, deseo y finitud humana. Esa exaltación de nuevas formas son lo que le alumbrarán el sentido de lo sagrado. En este momento estamos haciendo un ritual de una convocatoria hacia lo que lo sagrado significa, y es por eso que también en eso mismo sagrado vemos las formas de la libertad y la justicia que están justamente acá atrás, que devienen en forma estética y sin vida ante la dualidad de lo inevitable, de lo terrenal y lo divino, de lo femenino y lo masculino, de lo real y lo etéreo, ante el abismo de la juventud y la muerte, porque ante ellos permanecen. ¿Cómo no apelar al carácter primigenio de esa cultura del sol que con sus rayos cotidianos destruye la noche, que encarna con los Coyolxauhqui cuando la mano de esa sagaz domador reitera el mito de estar destinada a dar armonía al panteón femenino en términos de su calidad de guerrera ceja? Esa diosa femenina que con su derrota brilla luminoso en ese espejo de agua destinado a inspirar no solo la luminosidad de la bóveda, sino también del sentido de la poesía, podría hermanarse con un Heidegger cuando nos habla en el homenaje que le hace al Rilke, al poeta Rilke, al gran poeta, al hablar de lo sagrado. Nos dice, ante la huella de los dioses huidos, el poeta dice lo sagrado en la época de noche del mundo. El poeta dice lo sagrado. El poeta es el artista. Por eso, en esta nueva mirada y revisión formalmente escultórica, deviene y nos hermana esa unicidad que cada uno de nosotros tenemos de común con los demás. Por todas estas razones y desde este gran museo de la mujer mexicana, esta exposición representa un llamado vivo a conservar, proteger y forjar el lugar de lo sagrado. No como anécdota, sino como profunda búsqueda, camino y asidero del lugar de lo más original. En muy buena hora y larga vida esta exposición. Pues imagínense, no leo qué tal. Bueno, muchísimas gracias. Pues seguimos con el programa y ahora es un honor presentar al violinista, compositor mexicano y exitosísimo también periodista, porque acaba de ser un éxito su presentación de la cantata de Cuitlagua en el Palacio de las Artes, el doctor Samuel Mayo. Él es doctor y catedrático, investigador del Centro Nacional de Investigación y Documentación en Información Musical del Conservatorio Nacional de Música en Semilín. Es doctor en estudios mesoamericanos también por la UNAM y también estudió en la Escuela de Música de la Universidad de Yale. Obtuvo su grado de maestro por el Conservatorio Verdi de Milano en la Academia Chigiana de Siena. Autor de diversos libros y ensayos, columnista de las revistas de Archipiélago y Cambiadies. Es miembro de la Sociedad también de Defensa del Tesoro de México. Autor de sus creaciones literarias, musicales, destaca su obra de teatro Antonio Lucio, La música de Dios. Puesta en escena en el 2001 por la compañía de Teatro Italia que dirige Alberto Rossetti, así como la cantata escénica Un ingenioso hidalgo en América, que se estrenó dentro de los coloquios cervantinos de Guanajuato,
y en la Feria Mundial del Libro en Guadalajara. Con respecto a esta obra, propuesta al animó con el oscarizado compositor argentino Luis Bacaló, es de citarse que ha sido merecedora de varios estudios y ensayos como los de Susana Campos en la Universidad Autónoma de Madrid y Jesús Ferrer Cayón en la Universidad de Alcalá de Henares. También él es autor de la elaboración de las claves mexicanistas de la ópera Moctezuma de Antonio Vivaldi, la cual se estrenó en el 2009. Recientemente, el 17 de julio, estrenó la enorme cantata sobre Cuitláhuac en el Palacio de Bellas Artes, con réplicas en 2010 y dentro de las plazas públicas de la Delegación Clave y el Cerro de la Estrella en la Ciudad de México. Tocante a esta obra, cabe subrayar que es una aportación pionera, ya que constituye la primera refutación argumental dentro del melodrama basado en personajes y hechos históricos. En 2019 fue la obra elegida por la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México para la conmemoración en el Zócalo capitalino de los 500 años de la llegada de Hernán Cortés a México Tenochtitlan. Pues muy bienvenido, tiene usted la voz. Tonali, habrían dicho el mexicano, los artífices de las formas escultóricas que sirvieron de inspiración a la maestra Heckscher para plasmar a partir de 1992 sus esplendorosas reelaboraciones, recreaciones, relecturas, lo que queramos. A mí de agradecer la cálida invitación de la que fui objeto para participar en esta mesa, he de decir, en primer término, que asistimos a un acto de desagrado que debía de haberse emprendido desde hace 3 décadas. ¿A qué me refiero? Las obras de Glenda Heckscher constituyen el certero homenaje, el reencuentro de los dos mundos o de los muchísimos mundos que nos habitan y la relectura plástica de nuestra heredad indígena a uno de los rasgos más sobresalientes del legado mesoamericano. Solo ahora, 3 décadas después de su creación, se reúnen en un mismo recinto, se glosa sobre ella, se torna motivo de orgullo para todo habitante de este país nuestro, tan rico en valores artísticos, pero tan parco en reconocimientos a sus sacerdotes. Se trata de un mero desdén, es el consabido magnetismo que nos retrata el cuerpo entero, o es ambas cosas agravadas por el hecho de que nuestra volitiva escultora es mujer, ejerció la maternidad, la sigue ejerciendo, es ama de casa y padeció una unión conyugal en la que su vocación artística siempre estuvo relegada. La respuesta, en realidad, ya no nos concierne, pues hoy ponemos juntos otra piedra en la construcción de esa patria más justa que todos desean. Desde la reorganización de la Academia San Carlos, habla el momento en que Su Alteza Serenísima Santana concedió su venia para que el escultor catalán Manuel Vilar viniera a dictar cátedra. La instrucción de mujeres fue prácticamente nula. No sabemos de ninguna obra del decimonónico firmada por ellas. Quizás sí, pero en total anonimato. En el 20 la situación mejoró, nunca en forma equitativa, y ahora con la escuela de la Esmeralda en el Centro Nacional de las Artes, la presencia femenina ha llegado casi a la paridad. Hoy podemos contar con los dedos de las manos a los colegas mexicanos de la maestra Heckscher, y aquí lo importante, ninguna de estas ha conseguido entablar con tanto acierto un diálogo convincente con ese pasado autóctono como lo ha hecho él. El corpus escultórico de nuestra artista pone a vibrar la raíz misma de la mexicanidad y es un sólido asidero para la consolidación de la identidad patria, sea lo que es. Los santos de la perspectiva musical podríamos decir que son partituras pétreas o férreas que hermanan con sonoridades del México prehispánico y de la vieja Europa los símbolos que le dan forma a nuestro mestizaje en su infinita gama de acepciones. Yo hablando como músico, habría que decir que hay paralelismo, por supuesto. A los músicos nos ha costado mucho trabajo entablar ese diálogo paritario o refutar el monólogo histórico de Europa del 60.
aquí en la historia oficial, que también siempre tiene las lagunas, nos dice que el primero que se atrevió a juxtaponer o a poner a dialogar las comunidades del México prehispánico con las formas europeas fue Silvestre Revueltas, en la partitura de la banda sonora para La Noche de los Mayas. Ahí utilizó caracoles. Y esto, bueno, efectivamente es un dato verificable, pero no es enteramente cierto, no fue el primero. Hubo otro antecesor visionario, también universitario, el doctor Aniceto Ortega de Villar, y él en 1871 tuvo, pues, la osadía de componer un episodio musical por primera vez en nuestra historia sobre un personaje mexicano y cantado en español. Se trató de su episodio sobre Cuauhtémoc. Y lo interesante del caso es que el doctor Ortega, aparentemente no tenemos constancia, pero empleó instrumentos musicales hispánicos originales que gustaban de función regional en la partitura. Pues ese es un hito. Deberíamos decir que el doctor Ortega fue pues, el padre del proto-nacionalismo musical mexicano. No se le ha reconocido todavía como a tantos otros. Pero tampoco el doctor Ortega es uno de los pioneros en este diálogo. Resulta que en una fecha indeterminada, quizá en la década de 1630, el cura veneciano Antonio Vivaldi compuso un concierto que se llama Conca. Y es un concepto, la conca es el caracol marino. No sabemos para qué lo hizo, cuándo lo hizo. Hay hipótesis. Se piensa que escuchó algún en un viaje a la antigua Bohemia, escuchó a unos campesinos tocando caracoles y que lo llamó mucho la atención, hizo la partitura, pero no tenemos certeza. Lo que sí podemos decir es que encontró con Botulini en 1723 en Milán, y que a lo mejor Botulini, que ya estaba próximo a partir a España para venir a México a recolectar las pensiones de Moctezuma, a lo mejor Botulini le enseñó algunos códices, no sabemos, Vivaldi se concierto para caracol. Son estas grandes incógnitas. Y bueno, además Vivaldi pues hizo la ópera sobre Moctezuma en 1633 con un dislate espantoso histórico, el dislate es inadmisible para nuestra versión mexicana. Y bueno, si escucharon al inicio, aquí había una música, esta fue la recitación que yo me permití como músico en mi tesis doctoral para darle la verosimilitud histórica y incorporar con la mayor objetividad posible la visión mesoamericana dentro de la partitura vivaldiana. Él no fue responsable del libreto, sino de la música. Queríamos ponerles una muestra de este concepto de caracol de Vivaldi con caracoles reales, pero había que entrar en YouTube, no se puede. No sé si quieran que escuchemos la marcha del encuentro, donde está la forma europea, una composición vivaldiana con todo el instrumentario prehispánico y cantado en agua. No sé si quieran que hagamos eso, si tenemos tiempo, o ya nos vamos a... O, sí, o bueno, si no, bueno, son 3, 4 minutos. Mientras les quiero decir que nos acompañan grandes personalidades, esta ha sido una gran exposición. Tenemos varios compañeros de Soledad, pero es rara la ocasión que en el Museo de la Mujer, bueno, cuando viene el rector, por supuesto, que ha venido, los coordinadores, comunidades, por supuesto, pero difícilmente ha venido un gobernador de la Universidad Nacional de Colombia. Hoy está con nosotros el doctor Vicente Girarte y nos da mucho gusto recibirlo en este museo que no conocía. También está con nosotros la doctora Lourdes Monge, también está el escritor, escultor, Con mi trabajo, análogo de la elaboración por el Moctezuma entre nosotros, más aún
saberme partícipe de este momento estelar de la plática. Bueno, pues nada de que estamos terminando. Doctora, En esta larga mesa tenemos con nosotros nada más ni nada menos que a la maestra Virena Gutierrez, artista plástica que domina varias técnicas y materiales en escultura y pintura, más de algunas otras cosas. Su obra pública y privada es el patrimonio artístico y cultural de diversas instituciones y ciudades nacionales y del extranjero. Por ejemplo, es el caso de las esculturas El Derecho y el Arte y la República, en las facultades de Derecho y de Contaduría de la UNAM, cada una en la Universidad del Huatusco, en la Universidad Autónoma y en el Archivo del Estado de Sinaloa, en Culiacán, el Archivo General. En la Universidad Anáhuac del Sur, en la Ciudad de México, en museos como de pintores oaxaqueños, pinacotecas del Centro de las Artes, en el Parque Fundidora Monterrey, el Instituto de Cultura de Morelos, en el Jardín Borda de Cuernavaca y el Centro Cultural Jaime Sabines en Chiapas, en Perú. En espacios escultóricos del país como San Pedro Huaquilpan en Hidalgo, Paseo de la Reforma en Cuernavaca, Morelos, en la Plazuela de San Roque en Guanajuato, Playa del Carmen en Quintana Roo, en Puerto de Veracruz, entre otros. En la Ciudad de México, pues también merece una mención especial las esculturas situadas en el Periférico y el Desierto de los Leones, la del Parque Aurora, en el Coyoacán, así como las que se exhiben en el Museo de Londres. Uno de los temas principales en su obra es la paz y la igualdad, tal como lo ha reflejado en sus series La guerra y la paz y los diálogos de paz. En 2021 realizó los logotipos del Grupo Internacional Cameos de Mujeres Universitarias de Canadá, México y Estados Unidos, así como el de Mujeres Universitarias de Asia y el reconocimiento oficial de la Hidalga, entregado por la Alcaldía Miguel Hidalgo a 24 mujeres destacadas en el Día Internacional de la Mujer. Una de las esculturas fue entregada en el 2017 en la Ciudad del Vaticano personalmente por su autora, directamente al Papa Francisco. Tuve el gusto de acompañarla. Ay, sí. Nunca había convocado tanto que va. En 2020, la Lotería Nacional para Asistencia Pública emitió un billete de lotería con su imagen y la de todas sus obras y le rindió un homenaje por sus 4 décadas de trayectoria. Cabe mencionar que es la primera artista plástica desde que inició la lotería hace 250 años en haber sido distinguida de esta manera. Así que la obra de Glenda Fletcher ha logrado trascender fronteras nacionales y como un ejemplo en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, la ACNUR, en el Museo de la Mujer de Bonn, en Alemania, en Ginebra, Suiza, y en el Consulado General de México en Shanghái, China, en las instalaciones de la organización Women International, en Ginebra, Suiza, y también en Finlandia, en las oficinas del General. También ha recibido múltiples reconocimientos, como son los otorgados por la Asamblea Legislativa de México, la Medalla del Mérito de las Artes en el 2017, el Consejo Consultivo de la Ciudad de México y una nota laudatoria otorgada por la UNAM, entre otros. En su calidad de representante de ONGs, pues funge como integrante de la mesa directiva de la International Association of Women Museum, como vicepresidenta de la Women International, organización de más de 60 países en el mundo con 100 años de antigüedad, vicepresidenta de Asuntos Internacionales de la Federación Mexicana de Universitarios, 18 años. Bueno, aquí empieza Félix, porque decidió que ya no, hace como un mes, ¿no? Más o menos, no me quitan los 18 años. Ambas reconocidas como órganos consultivos de la ONU, también miembros del Comité de Monumentos y Obras de Arte de los Espacios Públicos de la Ciudad de México, la CONAGEP, y también, pues, vicepresidente actual integrante del Consejo Consultivo de la Sociedad de Defensa del Tesoro Artístico de México, entre otros. La filatelia y la asistencia pública
También se han visto enriquecidas con la obra de Glenda Heckscher a través de sus tintes conmemorativos del diseño de las Naciones Unidas para el derecho internacional y el Día del Árbol, así como la impresión y circulación del billete de la Lotería Nacional, inspirada en su obra pictórica, que el verdadero refugio del hombre está en nuestras manos, la paz. Bueno, pues le damos la palabra. Esto fue hecho en 1995. Gracias. Oiga, pues estoy verdaderamente agradecida. Muchísimas gracias a todos los que están participando y han participado en esta mesa. Elena, muchísimas gracias. Gracias por todo. Tus palabras, que he aprendido muchísimo, porque la verdad quiero decirles, bueno, mi querido doctor Luis Ignacio, mi amigo querido Carlos, bueno, Samuel, que también forma parte de mi corazón, así como mi amiga Chelita, que la quiero tanto. Muchísimas gracias. Realmente he aprendido muchísimo y eso es algo muy interesante que me gustaría comentarles como artista plástica. O sea, uno se dedica a hacer su obra porque tienes verdaderamente esa necesidad de plasmar lo que te nutre, lo que te interesa, lo que te motiva. Eso es lo que te tiene que salir, porque si no, pues explotas. Pero lo más bonito es cuando uno ve su obra, y cuando ya está terminada la obra, ya no tiene nada que ver con uno, ya el autor se vuelve otro espectador. Y lo más interesante es ver cómo otros espectadores ven la obra que uno hizo en algún momento dado. El hecho de que despierte interés, el hecho de que pues se haga este tipo de eventos, esta mesa en la que pues todo el mundo, todos los integrantes de esta misma que verdaderamente se dieron a la tarea de ver mi obra, de dedicarle tiempo, de pues estudiarla de alguna manera, pues a mí me hace sentir mucho, pero mucho, muy agradecida con todos ustedes, pero agradecida también con la vida, porque de alguna manera, pues es a lo que vine, es lo que sé hacer, es lo que, como decía Elena, no tengo por qué comentar nada de mi obra, porque pues ahí está. Lo que sí les quiero comentar es que es raro, porque cuando la veo me pongo a platicar con ella, y por ejemplo, veo a Tonatiuh, y Tonatiuh me dice, con esa lengua de sabio antiguo que conoce todo, me dice, ¿saben qué? ¿Sabes qué, Glenda? Los mexicanos debemos aprender a hablar náhuatl. Los mexicanos debemos conocer y leer la poesía de Nezahualcóyotl. Necesitamos valorar todo lo que realmente tenemos, que traemos en nuestra sangre. Y bueno, nuestra sangre estará combinada. Hay que traer lo mejor de lo que tenemos. Entonces, eso es interesante. Por ejemplo, mi justicia. El otro día que la vi, me dijo, ¿sabes qué? ¿Por qué no me tapaste los ojos? Porque yo le había puesto, no le tapé los ojos, ni le hice abdomen, porque dije, bueno, la justicia tiene que, no debe ser, tiene que ser imparcial, tiene que ser objetiva, entonces no le voy a tapar los ojos para que realmente sea una justicia que vea lo que tiene que ver y no va a tener abdomen porque no puede ser visceral. Pero ahora que la veo, me dice, oye, Glenda, ¿me hubieras tapado los ojos? No quiero ver todo esto que está sucediendo, esta injusticia en la que está cayendo nuestro pueblo, en nuestro México. Y también me dijo, y no esto, abdomen, todas mis entrañas estarían desgarradas de dolor. Entonces, yo siento que este diálogo que uno tiene después con su obra es muy especial. Está posada sobre la famosa serpiente que yo quiero ver como Cihualcóatl, que yo quiero que sea esa mujer guerrera, esa mujer que verdaderamente estaba a la misma altura de Tlatoani, que lo aconsejaba. Entonces, y el águila, bueno, pues el águila que la proteja, que sean los pensamientos que vuelen y que sea nuestro México que vaya hacia un México de esperanza, un México mejor.
Y bueno, pues, ¿qué les digo? Estoy muy feliz, estoy muy emocionada. Les agradezco muchísimo a todos ustedes por haber venido. Agradezco al Museo de la Mujer, a Patti Galeana, la doctora que es directora de este museo, que bueno, siempre abre las puertas para mis cosas, y las compañeras también, y los compañeros de equipo de aquí del museo. A mi queridísima Chelita, que bueno, ella tuvo la idea de hacer esta mesa, te lo agradezco enormemente, mi querida Chelita. A todos, de veras, muchísimas gracias. Muchas gracias por venir. Ha sido para mí un momento muy especial en mi vida que agradezco y que voy a atesorar en mi corazón siempre. Muchísimas, muchísimas gracias.